Los Nahuales de Atlicpac, escrita por Cofradías de Brujas. El Estado de México es probablemente un lugar que se ha forjado a base de leyendas, sangre y valor, pero también es un lugar donde hasta la fecha las cosas inexplicables tienden a no querer desaparecer del todo de su historia. Y es que probablemente muy poca gente recuerda o siquiera lo sabe, que los Reyes La Paz y la Magdalena Atlicpac son dos municipios hermanos, pero totalmente independientes en sus inicios. En 1875 se fundó originalmente el municipio con el nombre de La Magdalena, incluyendo a los pueblos de La Magdalena Atlicpac, San Sebastián y Tecamachalco. Muchos años pasaron manteniendo ese aire romántico que caracteriza a la provincia, incluyendo sus pros y sus contras. Tal es el caso de misteriosas desapariciones de doncellas y el habitual robo de ganado. Era de todos conocido que esos lares fueron el paso de muchos contingentes revolucionarios, donde algunos de ellos, al mirar la zona tan amable para la siembra y la crianza de reses y borregos, decidieron desertar y asentarse en esa región. Fue una colonización dura, tanto para los nativos como para los recién llegados, pues a pesar de ser una buena tierra, había cosas que los ponían en alerta desde esos remotos y lejanos años. Fue hace mucho, si acaso 85 años, que hubo una gresca. ¿Por qué más, sino el amor de una mujer? Durante mucho tiempo la región se vio asolada por un mal que, a dicho de los más viejos, vino solo a traer la muerte, la destrucción y la desolación a ese pacífico lugar. El hurto, los cuerpos de muchas personas encontradas por los caminos reales totalmente despedazados, restos de los animales que habían sido robados, eran hallados con cada vez más salvajismo y frecuencia por todas partes, y la noticia de que mujeres jóvenes y varios niños habían sido sustraídos de sus propias casas. Tenían con los pelos de punta a todos los pobladores, entre tanto la familia Flores, quienes eran de los primeros pobladores del pueblo de Tecamachalco, mientras que los López lo eran de San Sebastián. Cabe mencionar que ninguno de los varones se toleraban entre sí. Era común que se dieran verdaderas trifulcas cada que ambas familias rivales se encontraban en alguna fiesta patronal, alguna verbena o en alguna feria, terminando con destrozos y numerosos heridos que nada tenían que ver con ese argüende. Pero Luis Flores en secreto traicionaba a su familia, pues durante casi 2 años había ocultado un romance con Leticia López, la más joven y bella de la casta. Ambos sabían que unos acusaban a los otros por causa del robo de ganado, pero muy especialmente por los raptos de muchachas que de uno y otro poblado habían desaparecido sin dejar rastro alguno de su paradero. También era sabido que tanto se echaban la culpa mutuamente, como que juraron que si ninguna de las dos familias era partícipe o responsable de los robos y secuestros, unirían fuerzas para deshacerse de los verdaderos culpables. Por su parte, había 3 hombres que eran hermanos, pero que el simple hecho de acercarse a ellos era una inminente sentencia de recibir una golpiza. Los hermanos eran Pedro, Santiago y Juan. Los 3 venían de Chimalhuacán y tenían su casucha del otro lado del cerro del Chimalhuache. Siempre armados, no eran para nada bien vistos en los poblados de la Magdalena, pues se sabía que debían varias vidas y que desde hace mucho se apoderaron a sangre fría de las tierras donde habitaban, las cuales por cierto parecía que estaban malditas, pues ni siquiera la hierba mala crecía en ese páramo desolado. Pero a pesar de su aspecto malévolo, no se trataba de simples fanfarrones. Realmente, por alguna razón, nadie les ponía frente a esos hombres. Nadie sabía realmente sus apellidos, pero de lo que sí estaban de sobra seguros era que cada persona que tuvo problemas con ellos jamás volvió a ser vista o sencillamente nunca se les volvió a acercar. Lo cierto era que lo que a ellos 3 miserables y pendencieros les gustaba, sencillamente desaparecía, se arruinaba o peor aún, se moría.
incluyendo la tierra más fértil de labranza que pudiera haber, como los maizales de don Gaspar, que una vez que les negó un préstamo, jamás volvieron a reverdecer, o los pobres guajolotes y conejos de doña Pascuala, que cuando le negó regalarle uno a esos bandoleros, al día siguiente amanecieron sin cabeza, o quizás lo más escabroso del asunto, Rosario, la hija de doña Consuelo, que le gustó a Santiago y ésta, al rechazarlo, recibió la amenaza de que se arrepentiría. Encontraron su cuerpo días después en la barranca brutalmente despedazado, como si grandes y feroces animales salvajes la hubieran sacado de su casa solamente para dejarla semidevorada y abandonada en ese solitario paraje. Y si algo tenían en común los Flores y los López, era que odiaban más a los tres hermanos que entre ellos mismos. Lamentablemente no había día que algo terrible no sucediera a las afueras de los poblados. Cada día se reportaba el hallazgo de animales mutilados de manera bestial, pero de la misma manera, infantes, mujeres, campesinos, sin importar en nada su condición, algunos arrebatados incluso de sus dormitorios. Fue cuando se comenzó a hablar de tres gigantescos y feroces perros que merodeaban por las noches, los mismos lugares que los tres hermanos acosaban durante el día, y esos mismos animales fueron a quienes los sobrevivientes asociaban directamente con el deceso de sus seres queridos, el robo de sus productos y la masacre indiscriminada de animales de corral. Y a pesar de lo obvio, ambas familias seguían con la espina de que alguno de ellos tendría algo que ver. Sin dar pie a discusión a pesar de lo evidente, estaban ante una amenaza que involucraba a ambas castas, pero no de la manera en que ellos pensaban. Por esos días, Sabás Flores y Ricardo López compraban sus caballos en el mismo rancho. Ellos dos eran probablemente los que más sentido común tenían de entre todos sus familiares. Nada tenía que pedirle el uno al otro, por lo que al encontrarse en ese lugar, sencillamente se dedicaron a sus asuntos. Pero hubo algo que hizo que ambos charros fruncieran el ceño. El dueño de la caballeriza dijo que tres tipos mal encarados habían ido a ver a sus caballos, curiosamente gustándoles esos dos. Él no les mintió en ninguna forma, los ejemplares ya estaban pedidos. Y que Pedro, el mayor de ellos, dijo que le daba una oportunidad, que querían esos caballos por las buenas, pero ante la negativa, Juan, el menor de ellos, dijo que se iban a arrepentir de habérselos negado. Ambos se miraron y supieron que no deberían regresarse solos a sus respectivas haciendas, por lo que acordaron una tregua amistosa hasta llegar al límite de sus respectivos destinos. Luego cabalgaron juntos por el camino real hombro a hombro. Ambos conversaban acerca de lo que el ranchero les convino y claramente sabían que algo no estaba para nada bien y que pronto pasaría algo que revelaría la identidad e intenciones de esos tres bandoleros. En esas estaban cuando, justo al punto de cruzar el canal, tres enormes perros ferozmente les taparon el paso. Los caballos se encabritaron como sabiendo que esos animales no eran ni por asomo cosas de Dios. Los muchachos venían bien armados, pero esos perros parecían endemoniados, ni siquiera armados, y a caballo fueron rivales para las bestias, quienes arrastraron lo que quedó de los pobres jamelgos con rumbo al Chimalhuache, severamente mal heridos. Los compañeros se apoyaron mutuamente hasta llegar a una casona, donde los atendieron y dieron aviso a familiares y autoridades. Al encontrarse cara a cara, ambas familias se empezaron a culpar de las heridas de sus respectivos implicados. La situación se descontroló y todos sacaron a relucir sus armas. A punto estuvo de desatarse el infierno, pero los dos muchachos salieron abrazados, mostrando que ninguno de los dos había provocado la trifulca, contando además con el testimonio de los habitantes de la casa que confirmaron la presencia de esos diabólicos perros en la región. Esos animales son del diablo patrones. Todas las casas que había en este camino real han desaparecido. Se llevaron a las mujeres, a los niños y a todos los animales.
Son tres igual que sus amos, los tres hermanos con nombres de apóstoles de nuestro Señor. Todos comenzaron a sospechar lo evidente, hasta que Luis y Leticia demostraron lo que todos sospechaban, pero nadie quería decir, que estaban juntos hacía un tiempo, y fueron ellos quienes llegaron a la obvia conclusión: no son sus dueños hermanos, sino ellos mismos. Los tres hermanos son una familia de nahuales. De eso no cabe la menor duda, y los jovencitos tenían razón. Cada vez que alguien le negaba algo a esos truhanes, venía acompañado de la desgracia, y esos malditos animales siempre estaban involucrados. Todo estaba bien claro, y tal como prometieron ambas familias. Pasaría algo más que haría que se unieran para acabar de una vez por todas con ese mal. La feria de la fiesta patronal de la Magdalena llegó, y a ella asistieron ambas familias, quienes estaban en una tensa paz, más que nada para vigilar que ese trío de maleantes no se les fueran a escapar. Pero ni todos sus planes sirvieron, pues justo al salir de misa, mientras Leticia iba con su nana rumbo a casa, se toparon de frente con Pedro y Juan. Este último chuleó de manera grosera a Leticia, y al recibir el rechazo amenazó a la joven, y la nana, al ver de quienes se trataba, quiso reaccionar para pedir ayuda. Al momento de que era noqueada de un cachazo en la sien, minutos tardó en reponerse los que bastaron para que ese par de malditos desaparecieran con Leticia. La pobre mujer, tambaleante y bañada en llanto, fue a dar parte a sus patrones. Luis, al oír la noticia, fue el primero en ofrecerse para ir a cazar a esos malcriados, pero el padre de los López les dijo que, a pesar de su valor, no sería suficiente para acabar con ellos. Se necesitaba algo más, y visitar a una persona. El señor López fue en su auto a buscar hasta la noria en Xochimilco a un curandero amigo suyo que ha lidiado con ese tipo de problemas y sabe cómo hacerle frente. De nada les va a servir ir todos en bola, chamacos. Deben preparar primero sus armas y hacer como les digo. Don Arnulfo sacó una bolsa de cuero y les pidió a los hombres colocar sus pistolas, cuchillos, morunas y machetes en el piso, formando la Santa Cruz. Luego los bendijo y los roció con cenizas, que eran mezcla de hierbas mágicas como el acónito o matalobos, pasiflora, cardamomo y floripondio, así como de los restos de un chamán, eso también para las balas de sus revólveres, y ungió a Luis, a Ricardo y a Sabás, que serían los encargados de ir al frente, mientras al resto les pidió que los siguieran a prudente distancia. Nunca como en ese tiempo, el cerro, tan afamado por sus apariciones de nahuales y brujas, había sido tan tenebroso. Incluso metros antes de llegar a sus faldas, el ambiente se tornó pesado, lúgubre y oscuro, y estaban en clara desventaja. A pesar de ser casi 30 hombres, eran los dominios de las bestias. Esa familia de nahuales conocían su territorio y lo defenderían a toda costa. Los rancheros, por su parte, iban con el firme propósito de recuperar a su familiar, y rogando porque estuviera bien y con vida. Llevaban la ayuda de Dios de su lado, pero también algo más. Una furia asesina se había apoderado de Luis, quien iba en silencio, culpándose quizás porque de no haber ocultado su amor. Probablemente Leticia estaría a salvo en su casa, pero no era su culpa. Tarde o temprano tendrían que verse las caras con el trío de nahuales, y fue verdad. Ellos tenían la ventaja de conocer el terreno. No atacaron directamente a los del frente, sino que inutilizaron al grupo que venía cubriendo el flanco izquierdo, dejando indefensos a los demás y sin saber que sus compañeros estaban siendo asesinados a sus espaldas. Pero no había tiempo para esperar. Luis, Sabás y Ricardo se acercaban peligrosamente a su guarida, y el tiempo les ganó. Los tres muchachos entraron y vieron el altar dedicado a dioses oscuros que no nos es permitido mencionar. Leticia estaba con vida, alterada, asustada a morir, pero totalmente ilesa, y a tiempo llegaron, pues esos infelices la iban a ofrecer como sacrificio ante sus dioses. Fue cuando los cuatro escucharon afuera la gresca.
Se desató el tiroteo y las criaturas del infierno gruñendo, intentando defenderse de sus atacantes, pero estaban copados. La retaguardia y los que sobrevivieron les tiraban sabiendo que no debían volver a la choza hasta que sus parientes se pusieran a salvo, mientras dentro Sabás y los demás sabían que permanecer en ese lugar no era para nada una opción. Y decidieron incendiar el lugar cuando las bestias vieron su sacrílego refugio ardiendo en llamas. Se percataron de los 4 que huían de las llamas en ese momento, llenos de rabia y sede de sangre. Corrieron en tropel hacia los 4 jóvenes, descuidando por completo su única defensa, la sorpresa. Al verlos a descubierto, los hombres y mujeres que formaban la batida de cacería abrieron fuego al unísono. Haciendo uso de las municiones curadas que el brujo les había bendecido, el primero en caer fue el más pequeño. El que le seguía queriendo contraatacar recibió la descarga completa de los flores, y el mayorizo, frente a los López, fue quien más tardó en caer, no solo por su gran fuerza, sino por el inmenso odio que sentía hacia las 2 familias. Tal como el brujo les indicó, rociaron los cuerpos con las cenizas restantes, luego los cortaron en pedazos con los machetes y las morunas, para proceder a incinerarlos en el mismo fuego con el que ardía su casucha, que por mucho tiempo había sido un antro envilecido dedicado a las fuerzas de las tinieblas. Ningún miembro de las 2 familias resultó ileso. En mayor o menor medida, todos llevaban sus heridas y sus propios demonios. Finalmente, Luis y Leticia se casaron y fueron felices. Ambas familias finalmente se reconciliaron y el pueblo quedó en calma por mucho tiempo. Pero esos no eran los únicos nahuales de esa región, y a pesar que finalmente descansaron del asedio de los 3 bandoleros. En ocasiones se reportaba el avistamiento de animales extraños merodeando la comarca, pero eso es motivo de otra historia. Entre tanto, a los Flores y a los López jamás se les pudo borrar de la memoria la vez que se unieron para cazar a una familia de nahuales en Atlicpac.